Hubo un tiempo en el que el nombre Titanic no tenía el peso de una tragedia, sino el brillo de una promesa. A principios del siglo pasado, representó el pináculo de la audacia humana, una hazaña de ingeniería que desafió los límites de lo posible. Para muchos, subir a ese barco era sinónimo de estatus, mientras que para otros era un billete hacia un futuro mejor. Pero ¿quién podría haber predicho que esta promesa se convertiría en el mayor enigma de la historia marítima? Entre el lujo de las habitaciones decoradas para la élite y los sencillos pasillos que albergaban a los inmigrantes, el Titanic transportaba no solo personas, sino también sueños. Cada rincón del barco tenía una historia, y cada historia era una pieza del rompecabezas de una tragedia que el tiempo nunca borraría. Había risas, esperanza y hasta olor a nuevas oportunidades. Sin embargo, en lo profundo del Atlántico, este mosaico de vida se ha convertido en un misterio eterno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia del Titanic todavía resuena con tanta fuerza en nuestros corazones? ¿Será porque nos recuerda la fragilidad de nuestras mayores ambiciones? ¿O quizás porque sus aguas heladas guardan secretos que siguen intrigando incluso a los más escépticos? El Titanic no es solo un barco, sino una metáfora de las elecciones, glorias y fracasos humanos que nos definen. Mientras profundizamos en este enigma de la historia, prepárese para explorar capas más allá del naufragio. Cada detalle, cada decisión, cada sobreviviente contribuyó a un legado que trasciende generaciones. Después de todo, Titanic no se trata solo de lo que pasó esa fatídica noche, sino también de lo que aún podemos aprender de ella. Y detrás de esta tragedia, hay una obsesión humana que sigue alimentando un sueño: desafiar lo imposible. El Titanic nació en una época en la que el mundo parecía demasiado pequeño para la ambición humana. Bajo el mando de la Great Star Line, la visión era clara: crear el barco más grande y lujoso jamás construido, un verdadero palacio flotante que marcaría para siempre la historia marítima. En una época en la que el progreso era casi una religión, el Titanic surgió como símbolo de una era que creía que todo era posible. Pero ¿no fue la audacia ciega el primer paso hacia el desastre? Mientras los ricos hacían alarde de sus atuendos formales y los ingenieros se jactaban de la tecnología avanzada, muchos olvidaron el precio que exigía la obsesión por la grandeza. Dentro del barco, los trabajadores sacrificaron sus vidas para construir lo que se prometía que sería indestructible. Era como si el Titanic, incluso antes de zarpar, ya llevara en sus bodegas el peso de la desigualdad y la explotación, reflejo de una sociedad dividida. La era eduardiana, a pesar de toda su ostentación, también fue una época de contrastes. Si bien los pasillos del Titanic estaban adornados con candelabros de mármol y cristal, millones de personas todavía vivían en la pobreza. El barco no era solo una máquina colosal, era un mensaje para el mundo, una afirmación de que el progreso no tenía límites. Sin embargo, como en tantas historias, la búsqueda de la perfección reveló fallas que no podían ser ignoradas. Pero lo que realmente fascinaba era la idea de la invencibilidad, una creencia compartida por todos los que subieron a bordo, desde magnates hasta emigrantes en busca de una nueva vida. Esta confianza excesiva en su capacidad para superar los límites de la naturaleza sería, irónicamente, la mayor tragedia del Titanic. Y así, se preparó el escenario para el lanzamiento de un sueño que cambiaría la historia para siempre. La mañana de un día claro y frío en Belfast estuvo marcada por un espectáculo sin precedentes. Multitudes se reunieron para presenciar el lanzamiento del Titanic, un coloso que parecía desafiar al océano mismo. Era imposible no quedar impresionado por su grandeza, más de 260 metros de puro lujo e innovación. La euforia era palpable, como si el mundo se hubiera detenido a celebrar un hito de la historia. Pero bajo la gloria de ese momento, se escondía la semilla de una tragedia inminente. Los trabajadores, que habían derramado sudor y sangre para construir esta monumental obra, observaban con orgullo mezclado con cansancio. Muchos sabían que sus manos callosas habían dado forma al sueño de una élite, mientras que ellos mismos permanecían invisibles. Para ellos, el Titanic no era solo un símbolo del avance tecnológico, sino también un reflejo de las desigualdades de su época. Lo que para algunos era el colmo del lujo, para otros era una oportunidad para sobrevivir. El barco era un monumento de contrastes.
En los pisos superiores había majestuosas suites con decoraciones tipo castillo, mientras que en las profundidades, los cuartos de tercera clase eran estrechos y utilitarios. Sin embargo, para los inmigrantes, incluso ese simple espacio representaba una oportunidad para un nuevo comienzo. Muchos llevaban en su corazón la esperanza de una nueva vida en América, sin imaginar que el destino les depararía algo completamente diferente. Cuando el Titanic finalmente cayó al agua por primera vez, una mezcla de orgullo y ansiedad se apoderó de todos los presentes. Ese momento pareció presagiar el comienzo de una nueva era, una era en la que los mares serían conquistados por el ingenio humano. Lo que no sabían es que, en el fondo, aquel lanzamiento también marcó el inicio de uno de los mayores misterios de la historia, que hasta el día de hoy fascina e intriga a generaciones. Cada pasajero del Titanic llevaba una historia que, al abordar, se convirtió en parte de un intrincado enigma de la historia. En los lujosos salones de primera clase, nombres famosos como John Jacob Astor y Benjamin Guggenheim representaban el poder y la opulencia de la élite. Mientras tanto, en los estrechos camarotes de tercera clase había inmigrantes desconocidos, soñando con tierras lejanas y oportunidades que nunca tuvieron. El Titanic fue un auténtico ejemplo de la sociedad de la época, dividida entre los que lo tenían todo y los que buscaban un nuevo comienzo. Los contrastes eran marcados. Mientras los ricos cenaban al son de orquestas y bebían los mejores vinos, los pasajeros de tercera clase compartían historias en sus sencillas cabinas, uniéndose en la esperanza. Cada grupo tenía su propia rutina a bordo. Los magnates negociaban grandes acuerdos, mientras las familias humildes miraban al horizonte con el deseo de un futuro mejor. Estos mundos paralelos coexistían dentro de un mismo barco, separados por barreras sociales tan sólidas como el acero que sostenía esa embarcación. La tripulación también jugó un papel crucial en este rompecabezas humano. Hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, se enfrentaron a desafíos diarios para mantener la obra maestra de los mares funcionando sin problemas. Desde los ingenieros que trabajaban en profundidad hasta las azafatas que atendían a los pasajeros más exigentes, todos tenían sus historias, sus sacrificios y sus esperanzas. Eran los engranajes invisibles que hacían que el Titanic pareciera tan grandioso e impecable. Y luego estaban los momentos de interacción, cuando estos mundos tan diferentes se tocaban. Una breve conversación, una mirada curiosa o incluso una ayuda inesperada crearon pequeños vínculos entre quienes, de otra manera, nunca se conocerían. En el Titanic, cada vida era una pieza única de un mosaico que, tras la tragedia, pasaría a formar parte de uno de los mayores misterios de la historia. Pero, ¿qué pasaría cuando el destino decidiera abordar el barco? La noche estaba tranquila, el océano, un espejo sin olas, reflejaba la luz de las estrellas como si el cielo mismo estuviera rindiendo homenaje al Titanic. El barco continuó imponente surcando las gélidas aguas del Atlántico Norte, mientras sus pasajeros disfrutaban de otra noche de música, baile y conversación. Nadie podría haber imaginado que este entorno pacífico sería el preludio de uno de los acontecimientos más devastadores de la historia. Ese fue el momento en que el destino empezó a revelar su cara oscura. A las 11:40 de la noche, el impacto con el iceberg rompió la calma, pero no inmediatamente el optimismo a bordo. Muchos no se dieron cuenta de la gravedad del shock. Para algunos fue solo un ligero temblor. Sin embargo, en los pasillos inferiores, los ingenieros luchaban contra lo imposible, intentando contener el agua que invadía el casco con furia incontrolable. Mientras tanto, el silencio en cubierta se mezclaba con la perplejidad y, poco a poco, con el pánico. La invencibilidad del Titanic se derrumbaba como un castillo de naipes. Las decisiones tomadas esa noche serían analizadas y cuestionadas durante décadas. Hubo confusión sobre la evacuación. Los botes salvavidas fueron arrojados por la borda a plena capacidad mientras cientos permanecían atrapados en un laberinto de corredores inundados. Las reglas sociales de la época todavía dominaban incluso en medio del caos. Los hombres daban paso a las mujeres y los niños, y la clase social determinaba quién tenía más posibilidades de sobrevivir. El destino pareció tirar los dados marcados en aquella noche gélida. Sin embargo, en medio del caos surgieron actos de heroísmo y sacrificio que quedaron grabados en la memoria de la tragedia.
Los miembros de la tripulación dieron su vida para salvar a extraños. Los pasajeros se consolaban unos a otros mientras esperaban lo inevitable. Cuando el Titanic finalmente desapareció bajo las aguas, no solo dejó vidas truncadas, sino también preguntas que resuenan hasta el día de hoy. Después de todo, ¿qué determinó realmente quién viviría o moriría esa noche? Mucho antes de enfrentarse al iceberg, el Titanic ya presentaba en su estructura las marcas de decisiones cuestionables. Los astilleros de Belfast, donde se construyó el buque, eran un centro de excelencia, pero también de limitaciones financieras y tecnológicas. Muchos expertos modernos consideraban que el acero que formaba el casco era de calidad inferior y quebradizo bajo temperaturas extremas. Y luego estaban los remaches, piezas fundamentales que mantenían unidas las placas metálicas, pero que, en algunas zonas del barco, se fabricaban con hierro de baja resistencia para reducir costes. El Titanic fue diseñado para ser una fortaleza flotante, pero algunas decisiones pusieron en duda esa visión. Los compartimentos estancos, anunciados como un avance revolucionario, no llegaban hasta la parte superior del barco. Esto significaba que, en caso de daños graves, el agua podría desbordarse de un compartimento a otro, como ocurrió aquella fatídica noche. Estas elecciones, motivadas por la economía y la estética, convirtieron el Titanic en una tragedia a punto de suceder, pero que se concretaría demasiado tarde. La prisa por completar la construcción del viaje inaugural también dejó su huella. Algunas piezas se instalaron apresuradamente, mientras que otras se sometieron a inspecciones superficiales. Era como si la ambición de botar el barco más grande y lujoso del mundo hubiera cegado a sus creadores ante los riesgos que acechaban. Cada golpe en los astilleros no solo construyó un barco, sino que también colocó un ladrillo más en el muro de misterios que rodearía su historia. Y, sin embargo, el Titanic, incluso con sus defectos, fue un hito de su época, un símbolo de innovación y arrogancia humana. Irónicamente, sus fracasos fueron tan fascinantes como sus logros. ¿Qué se podría haber evitado? ¿Qué podría haber sido diferente? Estas preguntas son un enigma de la historia, un recordatorio de que el orgullo humano a menudo encuentra su mayor adversario en las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando llegaron las últimas horas del Titanic, el tiempo parecía desobedecer las leyes de la naturaleza. Para algunos, los minutos se prolongaron como una eternidad. Para otros, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El barco se inclinaba lentamente mientras el agua helada avanzaba sin descanso por los pasillos y camarotes. En cubierta, una orquesta tocaba sus últimas melodías, intentando mantener la calma en medio del caos. Fue una escena trágica e increíblemente humana, marcada por actos de desesperación y heroísmo. Muchos relatos de esos momentos finales hablan de sacrificios que aún resuenan en la historia. Los padres entregaron a sus hijos a extraños en botes salvavidas. Las esposas se negaron a abandonar a sus maridos y los miembros de la tripulación permanecieron en sus puestos hasta el final, sabiendo que no había escapatoria. Los barcos, que supuestamente serían la salvación, se convirtieron en un símbolo de controversia. Arrojados al mar con los asientos vacíos mientras cientos esperaban una ayuda que nunca llegaría. La falta de planificación hizo que cada decisión fuera aún más dolorosa. Los que permanecieron en el barco afrontaron lo inevitable con distintos grados de valentía y resignación. Algunos optaron por orar, buscando consuelo en la fe. Otros, todavía incrédulos, intentaron encontrar una salida improbable. Cuando las luces del Titanic se apagaron por última vez, la oscuridad del Atlántico reveló el verdadero alcance de aquella tragedia. El barco más grande del mundo desapareció en las profundidades, llevándose consigo sueños, vidas y un misterio de la historia que nunca sería desvelado del todo. Pero los últimos momentos del Titanic no fueron solo de muerte, también se trataba de humanidad. En medio de las mayores adversidades, la gente común y corriente ha demostrado la capacidad de amarse, luchar y protegerse unos a otros. Sin embargo, cuando el barco se hundió, dejó atrás no solo restos, sino también preguntas que seguirían atormentando la historia marítima. Y mientras los supervivientes se alejaban en los barcos, lo que quedó fue silencio ensordecedor del océano, presagiando el comienzo de una nueva era de interrogatorios. Tras la tragedia,
El silencio se convirtió en refugio para muchos supervivientes. ¿Qué se podría decir de aquella noche que las palabras no pudieran ni disminuir ni magnificar? Algunos cargaron con el peso del trauma en absoluto silencio, prefiriendo enterrar sus recuerdos junto al Titanic. Otros, cuando hablaban, lo hacían con voces temblorosas, mientras lágrimas no derramadas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. Para ellos, el océano no era solo una tumba, sino también un recordatorio incesante de la fragilidad humana. Las investigaciones oficiales que siguieron a la tragedia sacaron a la luz más preguntas que respuestas. Los testimonios fueron fragmentados, contradictorios y, en muchos casos, profundamente emotivos. Hubo acusaciones, como las dirigidas al capitán del Carpathia, que rescató a los supervivientes, y también al presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, que escapó al hundimiento pero no al juicio público. Era como si cada voz llevara una parte de un enigma de la historia que nadie podía resolver por completo. Los relatos de los supervivientes no solo revelaron los horrores de esa noche, sino que también iluminaron momentos de extrema valentía. Un pasajero, que entregó su chaleco salvavidas a un niño desconocido, y una mujer que rechazó un lugar en el barco para estar al lado de su marido, se convirtieron en ejemplos de humanidad en medio del caos. Pero incluso estas historias heroicas, cuando se compartieron, fueron seguidas de un profundo silencio, como si las palabras no fueran suficientes para llenar el vacío dejado por el Titanic. Los que sobrevivieron cargaron con la carga de ser las voces de un evento que redefinió la historia marítima. Sus relatos, dolorosos y necesarios, allanaron el camino para una comprensión mayor, pero no definitiva, de lo que realmente sucedió. Y aunque sus historias fueron escuchadas y contadas, el Titanic siguió siendo un misterio que, incluso en silencio, todavía clama por respuestas que tal vez nunca salgan a la luz. Décadas después del hundimiento, el Titanic seguía perdido en las profundidades del Atlántico, envuelto en misterio y especulaciones. No fue hasta mediados de los años 80 que un equipo liderado por Robert Ballard se atrevió a sumergirse en las gélidas aguas en busca del legendario barco. Utilizando tecnología pionera, como robots submarinos equipados con cámaras, enfrentaron desafíos casi tan grandes como los que había enfrentado el Titanic en su construcción. El momento del descubrimiento fue más que histórico, era casi espiritual. Cuando las primeras imágenes de los restos aparecieron en las pantallas, hubo una mezcla de emoción y reverencia. El casco roto, las sillas oxidadas y los efectos personales esparcidos por el fondo del mar pintaron un retrato inquietante de una tragedia congelada en el tiempo. Era como si el Titanic finalmente estuviera contando su historia, aunque fuera en fragmentos. Cada pieza encontrada parecía susurrar secretos sumergidos que el océano había guardado durante tanto tiempo. La emoción por encontrar el Titanic estuvo acompañada de acalorados debates sobre qué hacer con él. Muchos creían que el lugar debería ser tratado como un cementerio, un lugar de respeto por las más de 1.500 almas perdidas. Otros abogaron por la recuperación de objetos para preservar la memoria y educar a las generaciones futuras. Sin embargo, la cuestión ética era innegable. ¿Hasta qué punto sería justo tocar este enigma de la historia, sabiendo que representaba tanto sufrimiento? El descubrimiento no puso fin a la historia del Titanic. Al contrario, abrió nuevas puertas a investigaciones, documentales y debates. Cada expedición posterior trajo más preguntas que respuestas, alimentando la fascinación global por el barco. Y así, mientras los restos del naufragio descansan silenciosos en el fondo del mar, el Titanic sigue despertando curiosidad y recordándonos que ni siquiera el tiempo puede borrar ciertos misterios de la historia. En las oscuras profundidades del Atlántico, el Titanic reposa como un monumento sumergido, un recordatorio silencioso de una noche que cambió el curso de la historia. Entre los escombros, objetos cotidianos emergen como testigos mudos, una maleta gastada, platos finamente decorados, zapatos que alguna vez llevaron pasos esperanzadores. Estos fragmentos, rescatados de un pasado congelado, revelan historias que humanizan la tragedia y conectan el presente con un momento que parecía inalcanzable. Los esfuerzos por preservar el Titanic han sacado a la luz cuestiones complejas. Para algunos, cada pieza extraída del naufragio representa una violación,
una profanación de un cementerio marítimo. Para otros, estos elementos son piezas vitales de un rompecabezas histórico, piezas que nos ayudan a comprender el impacto de esa tragedia. Sin embargo, incluso estos objetos conllevan el peso de una pregunta inevitable. ¿Cuál es la línea ética entre preservar la historia y explotarla? En museos de todo el mundo, las exhibiciones que presentan artefactos del Titanic atraen a millones de visitantes, fascinados por el misterio de la historia y el poder de las narrativas humanas. Cada elemento cuenta una parte de la trama, pero también nos obliga a reflexionar sobre lo efímero de la vida y la fuerza de la memoria colectiva. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una lección duradera, un recordatorio de que el progreso sin precaución puede resultar costoso. Aún así, los restos del Titanic siguen deteriorándose, corroídos por el tiempo y las fuerzas de la naturaleza. Cada expedición que desciende a las profundidades se enfrenta a la urgencia de capturar lo que queda antes de que el océano borre definitivamente lo que quedó atrás. En el oscuro silencio del fondo marino, el Titanic aún guarda secretos, esperando el momento de revelar las próximas piezas de este eterno enigma de la historia. El Titanic, incluso después de más de un siglo, sigue alimentando teorías que oscilan entre lo posible y lo increíble. Una de las más intrigantes es la idea de que el barco que se hundió no fue en realidad el Titanic, sino su barco hermano, el Olympic. Según esta teoría, la buite Star Line habría cambiado de barco para tapar problemas económicos y un accidente ocurrido con el Olympic. Aunque esta hipótesis es ampliamente cuestionada por los expertos, sigue despertando curiosidad histórica. Otro punto que fascina a investigadores y aficionados es el incendio en las bodegas del Titanic antes de su partida. Las fotografías recuperadas muestran marcas de calor en las placas de acero, lo que indica que un incendio puede haber debilitado el casco, haciéndolo más vulnerable al impacto con el iceberg. Esta revelación, de confirmarse, no solo añade más capas al misterio de la historia, sino que también pone en duda la narrativa oficial sobre las causas del hundimiento. Y, por supuesto, están las afirmaciones de presagios y premoniciones que rodearon al Titanic. Algunos pasajeros informaron de oscuros presentimientos antes de abordar, mientras que libros y textos publicados antes de 1912 predijeron acontecimientos inquietantemente similares a lo sucedido. ¿Coincidencia o algo más? Para muchos, estos detalles solo aumentan la fascinación por un evento que parece trascender la lógica y el azar. Cada nueva teoría sobre el Titanic reabre debates y atrae tanto a escépticos como a soñadores. Aún hoy persisten las preguntas: ¿qué pasó realmente esa noche? ¿En qué medida se distorsionaron o encubrieron los hechos? En última instancia, estas conspiraciones nos recuerdan que la verdad a veces es tan nebulosa como las aguas heladas que se tragaron el barco más grande del mundo. Entre los restos del Titanic no solo quedaron objetos que quedaron como huellas de una tragedia, sino también las historias de las vidas truncadas en aquella gélida noche. Los relatos de los sobrevivientes, por dolorosos que fueran, comenzaron a surgir años después, transformando los recuerdos silenciosos en un mosaico de coraje, sacrificio y desesperación. Cartas, diarios y hasta fotografías rescatadas del fondo del océano revelaron fragmentos de un pasado que aún resuena en el presente. Algunos de estos recuerdos sumergidos trajeron detalles conmovedores, como una carta de un pasajero que escribió sobre sus expectativas para Estados Unidos pocos días antes del hundimiento. El papel amarillento y las palabras borrosas por el agua parecían cargadas de emoción, como si contaran más que una simple historia de vida. Una historia de sueños que nunca se hicieron realidad. Estos artefactos, cuando se exhiben en museos, transforman a los espectadores en testigos de una tragedia humana. Pero no fueron solo los objetos los que mantuvieron viva la memoria del Titanic. La narrativa colectiva, transmitida de generación en generación, se ha convertido casi en un legado cultural. Los abuelos que sobrevivieron al naufragio contaron a sus nietos sus experiencias, como si al compartir sus historias estuvieran tendiendo puentes entre el pasado y el futuro. Así, el Titanic se convirtió en más que un acontecimiento. Se ha convertido en una memoria viva que desafía el olvido. Y aún con todo lo que se ha revelado, es imposible no preguntarse qué más podría esconderse en el fondo del Atlántico, esperando el momento de ser descubierto.
Cada nuevo artefacto, cada nuevo recuerdo desenterrado de las profundidades, añade una pieza más al enigma de la historia. Sin embargo, el Titanic parece decirnos que por mucho que busquemos respuestas, todavía queda mucho por descubrir. El Titanic se convirtió no solo en una tragedia histórica, sino en un ícono cultural que abarcó generaciones. Desde libros hasta películas, la narrativa del naufragio encontró espacio en las artes, inspirando historias que mezclan realidad y ficción. La producción cinematográfica de 1997, dirigida por James Cameron, elevó al Titanic a un estatus casi mitológico. Combinando impresionantes efectos visuales y una trama emocional, la película reavivó el interés mundial y solidificó el barco como uno de los mayores enigmas de la historia. El impacto del Titanic en el cine es solo la punta del iceberg. Libros, documentales e incluso canciones han explorado los acontecimientos de esa fatídica noche, y cada uno ofrece una perspectiva única. Obras como Una noche para recordar ayudaron a mantener viva la memoria de héroes y víctimas, mientras que otras producciones incursionaron en teorías controvertidas. La cultura popular, con sus interpretaciones, amplió el misterio de la historia, transformando al Titanic en una fuente inagotable de fascinación. Sin embargo, no todas las representaciones fueron fieles a la realidad. Algunas romantizaciones se desviaron de los hechos, creando un espectáculo que, aunque cautivador, se alejó de la esencia del evento. Aún así, estas versiones ficticias jugaron un papel crucial. Acercaron a las nuevas generaciones a una tragedia que, sin la cultura popular, podría haber sido olvidada. Después de todo, es más fácil recordar algo que te conmueve, incluso si se reinterpretan los detalles. Y así, el Titanic, con su historia de gloria y caída, continúa inspirando a los creadores e instigando a los curiosos. Cada nueva película, libro o documental es un intento más de comprender no solo el barco, sino también lo que representa para la humanidad. ¿Pero la cultura popular lo ha capturado todo? ¿O todavía hay capas de esta narrativa esperando a emerger? El Titanic dejó huellas que trascendieron en el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de aprendizaje y reflexión para la humanidad. Tras el desastre, se produjeron cambios importantes en las normas de seguridad marítima. La necesidad de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la implementación de comunicaciones por radio las 24 horas fueron respuestas directas a la tragedia. El hundimiento no solo expuso fallas, sino que también mostró la urgencia de corregir los errores que cobraron tantas vidas. Sin embargo, el impacto del Titanic no fue solo técnico. Ha penetrado profundamente en la psique colectiva. Su historia resuena como un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y las consecuencias de la arrogancia. Para una sociedad que veía el progreso como su mayor logro, el Titanic fue un shock. Nos obligó a afrontar el hecho de que incluso las mayores hazañas de la humanidad pueden ser derrotadas por la imprevisibilidad del mundo. Esta lección se ha convertido en un enigma de la historia que nunca pasa de moda. Emocionalmente, Titanic tiene un peso incomparable. Simboliza sueños destrozados, familias separadas y vidas trastornadas. La tragedia unió a culturas y naciones en duelo, creando una conexión universal que todavía se siente hoy. Es como si cada uno de nosotros llevara consigo una parte de esta historia, ya sea a través de películas, historias o el simple conocimiento de que la vida es frágil. El Titanic nos enseña que la memoria es un faro que ilumina el camino hacia un futuro más consciente. Aún así, el Titanic no se trata solo de lo que se perdió, sino también de lo que quedó atrás. Nos desafía a seguir aprendiendo, explorando y cuestionando. Después de todo, el mayor impacto del Titanic es su poder para hacernos reflexionar. Y mientras el barco permanece en las profundidades, la pregunta permanece: ¿qué más tenemos que aprender de esta eterna tragedia? En las silenciosas profundidades del Atlántico, el Titanic descansa, envuelto en misterio y reverencia. Su casco roto, consumido por el tiempo y la acción de los microorganismos, es un recordatorio de lo efímero del ser humano frente a la naturaleza. Lo que alguna vez fue el mayor símbolo de la innovación es ahora un monumento submarino, testigo de una historia que nunca será revelada por completo. Está allí, como si guardara secretos que solo las aguas heladas conocen,
un último refugio para una tragedia que permanece viva en nuestra memoria. Las expediciones modernas han permitido vislumbrar lo que queda del Titanic, pero también han planteado nuevas preguntas. Cada inmersión revela piezas de un rompecabezas mayor. Sillas cubiertas de sedimento, cubiertos retorcidos por el tiempo, una bota que alguna vez perteneció a alguien con un nombre y un sueño. Estas imágenes evocan una conexión profunda, casi como si pudiéramos tocar la historia con la punta de los dedos. Pero, al mismo tiempo, surge la duda. ¿Hasta dónde debemos llegar para desvelar estos secretos? El futuro del naufragio es incierto. Los científicos dicen que el Titanic está desapareciendo y siendo consumido lentamente por fuerzas naturales. Lo que alguna vez fue un monumento a la arrogancia humana puede, en unas pocas décadas, convertirse en nada más que un rastro de óxido. Aún así, continúa inspirando debates sobre conservación y exploración. ¿Deberíamos dejarlo en paz, como un cementerio sagrado, o explorar sus restos en busca de respuestas que puedan redefinir nuestra visión de la historia? Y mientras el Titanic permanece escondido en las profundidades, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa preservar la memoria. Él no es solo un desastre, es un símbolo de ambición, error y resiliencia. Quizás su mayor legado sea recordarnos que, por mucho que avancemos, hay misterios de la historia que deben permanecer sumergidos, intactos, protegidos por las corrientes del tiempo. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.